gusto saludarle. Igualmente, gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Se ve la presentación, disculpen. Sí, licenciado. Ok, gracias. Vamos a esperar unos minutitos para que se incorporen más compañeros y vamos a iniciar la actividad. Lic, buenas tardes. Fíjese que mi grupo número 4 queremos solicitarle a usted unas cositas. No sé si tiene tiempo ahorita. Dígame. En lo que se incorporan los demás. Pues fíjese que la coordinadora del grupo no ha hablado. No, me imagino que viene de su trabajo o algo así. Pero a usted le solicitamos una carta para poder solicitar en un juzgado un expediente. Ajá. Entonces sí, no sé si el lunes, el lunes se las vamos, nos ponemos de acuerdo cómo se las enviamos o la escaneamos ya firmada y todo. Bueno, muchas gracias, licenciado. Era para recordarle nada más. Sí, Gracias no por tenga pena. Gracias, Lic. Para servirle. Sí, gracias, Lic. Aquí estoy, soy la coordinadora del grupo 4, pero le quise dar la oportunidad a la compañerita, ¿verdad? Porque pues para que ella le preguntara, yo le comenté que había hablado con usted, incluso también ya había hablado con Javi, ¿verdad? Pero así es. Pues para que la compañerita viera que pues yo había platicado con usted y habíamos quedado de acuerdo, ¿verdad, Lic? Entonces solo esperando. Muchas gracias, licenciado. Sí, solo le voy a modificar le voy a hacer algunos cambios en la nota que me mandaron. Y solo una pregunta, como el destinatario dice organismo judicial, ¿así es? ¿O hay que especificar a alguna entidad o unidad? ¿A dónde fueron ustedes a requerir el expediente? Ok, sí, Lic, yo le voy a comentar. Fíjese que en mi caso fui al organismo judicial, fue donde me pidió la carta. Okay. La compañera me hizo el MP y también pues tampoco le dieron el expediente, ¿verdad? Entonces la pusimos para el OJ, pero si fuera general pues estuviera bien la carta, ¿verdad? Porque pues si no nos apoyan en el OJ podría ser en el MP. Ir a ambos destinatarios, ¿verdad? Sí. Digamos tanto el organismo judicial y el Ministerio Público. Jane, no sé si tú estás por ahí, no sé qué te dijeron a ti. Bueno, no se ha conectado, pero vamos a probar de esa manera, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué no le dijeron a qué fiscalía fue ni nada? Fíjese, Lic, que nosotros fuimos, me acompañó la compañera Rosalinda López y fuimos con ella al MP el día sábado. Nos pusimos de acuerdo y las dos pudimos ir y nos indicaban ahí que estaba en el 4º nivel en la fiscalía de la que usted nos ha dicho, de delitos contra la vida, pero pues que fuéramos, ¿verdad? Y que ya con la carta y todo, ellos ya sí nos proporcionaban la copia. Ahora en el OJ lo que me dijeron es de que sí necesitaban la carta suya para poder darnos el expediente porque eran casos delicados, entonces que con la carta suya y acreditamos nosotros que somos estudiantes de la San Carlos, nos lo iban a dar. Lo que también me dijeron es que podía ser que no sea inmediato, ¿verdad? Y llevamos la carta, se toma un proceso, entonces tendríamos que ver qué tiempo nos van a dar, entonces ya tendríamos que ir los compañeros, ¿verdad? Y a ver qué expediente nos dan y ya ver qué... ¿Qué ejecución extrajudicial es la de ustedes? Sí, Lic, ejecución extrajudicial. Bueno, déjenme ver el lunes temprano, voy a ver si hablo yo con alguien que los pueda apoyar. Yo le aviso a usted o a través de Javier. Muchas gracias, Lic, le agradezco mucho. Sí, con Javi pues hemos estado en contacto, yo le agradecería mucho, Lic, muchas gracias. Sí, vamos a ver si logramos ahí que alguien nos apoye. Gracias, licenciado. Para servirle. Y en lo que algunos compañeros se incorporan, vamos a dar alguna información. Para el día del lunes teníamos programado desarrollar la audiencia de primera declaración, una audiencia bilateral. Y es bilateral porque ya concurren varias partes, las que han sido admitidas o aceptadas legalmente dentro del proceso penal. Hablemos entonces del Ministerio Público, abogado defensor, sindicado, y si hay creyente y abogados, pues también, y el juez, ¿ya?
Y acá en esta audiencia, pues en efecto sí se genera una controversia, una litis técnica y jurídica entre los sujetos procesales. Por un lado, el Ministerio Público argumentando la imputación del hecho punible endilgado al sindicado y al mismo tiempo presentando los medios de investigación que hacen creer o presumir su participación o vinculación en ese hecho delictivo. Y por supuesto, la defensa también cuestionando la investigación del Ministerio Público, los medios de investigación, etcétera, etcétera. Bueno, lastimosamente, pues no se va a poder desarrollar porque ya el lunes comienzan los exámenes. Y ustedes tienen, creo que administrativo, examen de administrativo, si no mal recuerdo. Sí, Así es. licenciado. Sí, ¿verdad? Entonces no vamos a poder desarrollar la audiencia por eso. Y el próximo viernes tampoco, porque ese sería nuestro primer examen parcial, del cual vamos a hablar al terminar el tema de hoy. Esa información queríamos dar. Bien, vamos hoy a realimentar algunos conocimientos que adquirimos en Derecho Procesal Penal 1 en torno a la primera declaración del sindicado. Y en ese sentido, pues vamos a iniciar. Imaginémonos que estamos en una sala en un juzgado de primera instancia penal y la audiencia está por desarrollarse. Y está presente el fiscal, el juez, por supuesto, el abogado defensor, el imputado. Y pues en este caso, pues no hay querellante ni abogado que lo asesore o lo esté auxiliando. Entonces, Sergio Miller, ¿me está escuchando, Sergio? Sí, licenciado, a la orden. Gracias. Bueno, imagínense que usted es el fiscal del Ministerio Público. Está en esa audiencia y usted como representante del Ministerio Público, como ente responsable de la investigación y la persecución penal, y sobre todo en delitos de acción pública, usted va a hacer la imputación del hecho al sindicado. Entonces me gustaría, si no tiene ningún inconveniente, que prendiera su cámara, se ponga de pie y quiero que me haga la imputación del hecho delictivo al sindicado por un delito de homicidio. Le ponemos homicidio porque es el que tiene, digamos, verbos rectores simples que no ofrecen mayor complicación. Entonces, imaginémonos que Sergio es el fiscal del Ministerio Público y el juez le concede la palabra para que usted proceda a intimar o a formular o imputar el hecho delictivo de homicidio al sindicado. Entonces, por favor, si se pudiera poner de pie y hacer la imputación. O lo puede hacer sentado si prefiere, ¿verdad? Si se siente más licenciado, cómodo. porque si le pongo de pie no voy a salir en la cámara. Ah, bueno, sí. Y no le vamos a ver también. Bueno, está bien sentado, está bien, no importa. Yo le decía, y hago la aclaración porque en las audiencias muchas veces lo hacen de pie o lo hacen sentado. La ley no establece la forma o manera, sino que ya dependerá del fiscal, del defensor, la forma en que estime más viable hacerla, digamos, participar o intervenir en la audiencia. Muchas veces, pues, hacerlo parado posiblemente implique una mayor seguridad o muchas veces no, ¿verdad? Y al estar sentado, pues posiblemente le dé más tranquilidad y también no se le nota que le están temblando las piernas a uno, ¿verdad? Bien, entonces, por favor, proceda a hacer la intimación del hecho delictivo por homicidio al sindicado. Muy buena tarde, señor juez. Buenas tardes. Agradezco el permitirme estar el día de hoy ante usted. Como Ministerio Público, según los acontecimientos que se dieron, queremos solicitar, en base a las pruebas que se han encontrado en contra del sindicado, sea tomado en cuenta
que él es culpable del delito de homicidio, ya que con el peritaje que se realizó, tanto el aspecto técnico como científico del Ministerio Público, involucra al señor ahora sindicado como el actor material del hecho que hoy estamos acá manifestando. Muchas gracias. David Andrés, ¿qué piensa usted del hecho que formuló el compañero Sergio? ¿Me está escuchando, David Andrés? Bueno, a ver qué dice Ignacio Martínez. Sí. Bueno, ¿Me puede encender su cámara, por favor? sí. Fíjese que no tengo buen audio, licenciado. No escuché bien, no estoy escuchando bien. Ahorita estoy viendo cómo lo resuelvo. Bueno, está bien. Gracias. Silvia Carolina, ¿qué piensa? Licenciado, Sí, Edgar, buenas tardes. buenas tardes. Licenciado, compañeros, buenas tardes. A mí me parece bien lo que expuso Cerito. Tal vez lo único que le faltó fue argumentar que está tipificado en el artículo 123 del Código Penal. Tal vez eso digo yo, no sé. Sin el tal vez. Sí, ¿verdad? Sí. O sea, para fundamentar la acusación, de ahí por lo demás, pues yo creo que en nuestras pocas palabras o nuestra poca experiencia de expresarnos así, pues a mi forma, pues yo también hubiera hecho lo mismo. Lo único es eso, ¿verdad? De que Cerito tendría que haber argumentado, bueno, conforme lo establece el artículo 123 del Código Penal, donde establece que homicidio es quien diere muerte a una persona. Pienso yo, Lick, muchas gracias. Gracias, Edgar. Bien, es cierto. Sí, definitivamente. Vamos a hacer el comentario posteriormente a la intervención de otros compañeros. Como decía Edgar, es cierto, no tenemos la experiencia o la expertise de hacer una imputación, y si yo lo estoy haciendo ahorita, pues precisamente es para romper ese hielo, para que empecemos a hacerlo públicamente, y por eso les decía que encendieran su cámara, se pongan de pie, para ver también, digamos, gestos o gesticulaciones, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a hablar ya cuando estemos viendo el interrogatorio y lo que es el desarrollo del debate, etcétera, etcétera. A ver, Suni, ¿qué piensa? O digamos, Suni, ¿cómo haría usted la imputación? Ya Sergio nos hizo una, Edgar hizo algunas acotaciones. Ahora me gustaría que usted hiciera la imputación por el delito de homicidio. Buenas tardes, Buenas señor tardes. juez. Podría encender su cámara, si no hay inconveniente. Claro, licenciado. Voy a permanecer sentada porque... No tenga pena, no se preocupe. Bueno, con mi poco conocimiento, no tengo ni conocimiento, ¿verdad?, para una primera declaración, pero voy a hacer lo que puedo. Todo eso lo vamos a explicar hoy, lo que es una primera declaración, la intervención de las partes, etcétera. Pero quería hacer este ejercicio para que experimentemos realmente cómo se siente estar en una audiencia, cómo voy a hacer esa imputación, cómo voy a argumentar, etcétera, etcétera. Ok, con nervios, licenciado. No, eso no importa, yo igual estoy nervioso. No se me nota, pero yo estoy nervioso. Y créanme que los abogados más experimentados, los fiscales más experimentados, los defensores más experimentados,
nos ponemos nerviosos. Lo normal es ponerse nervioso en una audiencia. Lo anormal sería no estar nervioso. Entonces de eso no se preocupen. Dígame. Ok. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes. En esta hora de la tarde vamos a... Ay, perdón, licenciado, se me olvidó. No tenga pena. ¿Qué es lo que era? Usted tiene que formularle el hecho al sindicado por un delito de homicidio. Después vamos a hacer todos los comentarios y las aclaraciones y la forma en que se puede hacer, pero me gustaría pues que alguno de ustedes intentara hacerlo. Y ya después pues, vamos a explicar cómo debe hacerse una imputación en una audiencia de primera declaración. El delito es de homicidio, ¿verdad? Ajá. Okay. Buenas tardes, señor juez. En esta hora de la tarde vengo ante usted a imputar el delito de homicidio, ya que se viola el delito, el bien jurídico que es la vida, ¿verdad? Entonces, no puedo, licenciado, lo siento. Está bien, gracias, está bien, no se preocupe. Sharon. Sharon. ¿Sí se sigue viendo la presentación, compañeros? Sí, licenciado. Sí, Lic, la primera. Gracias. Sharon Rodríguez. Vamos a hacer esta última imputación. Luego vamos a hacer el papel del defensor. Alguno de ustedes va a hacer esa reputación o ese cuestionamiento a la imputación que hace el Ministerio Público. ¿Le escuchamos, Sharon? Licenciado, perdone, pero es que yo voy de camino a mi casa. Bueno. Muy bien, la vamos a conducir entonces. Bien. Digamos, vamos a hacer los comentarios al ratito en relación a los hechos punibles que ustedes expresaron. Y alguien que, digamos, David Andrés, ¿no me está escuchando? ¿O sí? Ligia, sí, Ligia, por favor. Buenas tardes, licenciado. Es un gusto saludarlo. Gracias. Muy amable, gracias. Pues puedo hacer una pequeña introducción, no sé si me lo permite. Por favor, bueno, usted hágame el papel de defensor. Imaginémonos que usted está en la audiencia, ella es la defensora. Muy bien. Entonces, ya escuchó usted la imputación que hizo el fiscal. Entonces, como defensora, cuestione la imputación del hecho o lo que usted estime pertinente. Muy bien, licenciado. Buena tarde, honorable juez y honorable audiencia. Soy la abogada defensora del señor Pedro Hernández, el cual se le acusa de homicidio, que está, pues tendríamos, como ya fueron relatados los hechos de lo que se le imputa a mi sindicado, me amparo en el artículo número 6 de la Constitución, el derecho de defensa, y empiezo a relatar de que él estaba en una situación en la cual él tuvo que defender su vida, y es por eso que él lamentablemente pues tuvo que dispararle al señor Carlos Herrera, lo cual él, estando a las 6 de la tarde en la zona 3, se encontraban discutiendo sobre una deuda que tenían. Voy a abrir mi cámara, perdón. Discutiendo sobre una deuda que tenían. Lamentablemente, pues mi cliente dice de que
él le dijo que no le iba a pagar la deuda. Entonces él se enfureció, empezaron a discutir y él no, cuando vio que le dio el primer golpe, pues él tuvo que seguir reaccionando y en un acto impulsivo, pues lamentablemente, pues él agarra la pistola y le dispara, ¿verdad? Y él, pues, ahí es donde le causa la muerte. Ok. Pero, ¿sí? Sí, siga, si quiere Sí. continuar. Sí, no sé, yo que llego hasta ahí, no sé si usted Está quiere bien. que cómo voy. Está bien, no tenga pena, está bien. Está bien, muy amable, gracias. Ah, sí, Entonces, pues, yo sé que estamos tratando también de que se cometió un hecho de un homicidio, ¿verdad? Pero quisiera, señor juez, que usted tomara en cuenta también que él lo hizo en un estado de que violento, pues yo entiendo su postura, señor juez, pero sí, mi cliente se tuvo que defender al ver de que él negándose a pagarle la deuda, que él tiene, me expresó a mí que tiene una deuda económica grande, y por haberle hecho el favor a él de prestarle el dinero, negándose él y llegando él primero a los golpes o agresiones físicas, pues él optó por agarrar el arma en ese estado emocional y le dio muerte. Es lo que puedo aportar, señor juez, y espero que usted me dé una resolución o le cedo la palabra al licenciado. Muchas gracias, Ligia, muy amable. Bien, Ya, bueno, realmente gracias por a los compañeros que aportaron sus ideas y participaron en esta actividad. Bien, vamos entonces adelantito a hacer los comentarios pertinentes. Y en relación al tema de la primera declaración, como les decía inicialmente, es una audiencia bilateral. Y como vimos, el fiscal está presente, el juez y el abogado defensor y el sindicado. Y en ese sentido, pues, antes de vamos a avanzar un poquito después, ya cuando veamos el desarrollo de la audiencia, voy a hacer los comentarios respectivos en relación a la participación de ustedes y además cómo debe hacerse una imputación de un hecho punible digamos, en la primera audiencia de primera declaración. Pero antes de ello, pues es importante que refresquemos conocimientos en cuanto a, digamos, cuál es el sustento de la... Sí, me escuchan, ¿verdad? sí, licenciado. Y también se ve la presentación. Sí, licenciado. Bien. Bien, les decía que básicamente el sustento legal de la primera declaración lo encontramos regulados en el artículo 9 y 16 de la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 81 al 91 del Código Procesal Penal, en el artículo 8, numeral 1, numeral 1 y numeral 2, inciso G de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa es, podríamos decir, el fundamento jurídico de la primera declaración del imputado. Pero, ¿qué es la primera declaración? Digamos, ¿en qué consiste esa primera declaración del imputado? Carolina, para usted, ¿qué es la primera declaración o cómo podría definir la primera declaración? Silvia Carolina dijo, ¿verdad, Liz? Sí, o Ana Carolina. Ok. La primera declaración pienso yo, Liz, que es clave porque es donde nosotros debemos dejar claro los hechos. Por ejemplo, como usted estaba hablando del caso de la imputación de cargos del homicidio, ¿verdad, Liz? Entonces, en ese primer caso, dejar claro que la persona, ¿no? Sí. Ok. Ajá, dejar claro lo que hizo la persona. Por ejemplo, si fue homicidio, póngale que decir, ¿verdad? Que se encontraba, digamos, la señora Ana Méndez, digamos, llega el señor. Ajá. Sí, pero ahí me está describiendo usted hechos. Yo le digo una definición de una primera declaración. Para usted, ¿qué consiste esa diligencia judicial de primera declaración? ¿Cómo la definiría? Bueno, yo pienso que la definiría como la declaración donde debemos dejar claros los hechos concisos para que nos va a servir para la imputación de cargos y que nuestro caso sea relevante. No sé si estaría bien. Bien, está bien.
Elizabeth Quiroga, ¿qué piensa? ¿Cómo definiría usted la primera declaración? Me vuelve a hacer la pregunta, licenciada, es que casi no la escuché, perdón. Digamos, para usted, ¿qué es la primera declaración del sindicato? ¿Cómo la definiría? Ahorita le vamos a dar la palabra a Luis Fernando. Y a Luis Fernando Chinchilla. Licenciado, para tener la primera declaración, solo sería, pues, sería seguir probando, ¿verdad, licenciado? Porque no es que a la primera se le vaya a creer. ¿Estoy mal? Bueno, sí, obviamente el sindicato tiene la oportunidad de declarar varias veces o cuando él lo estime pertinente. Sí. Vamos a darle, perdón, siga. Lo que hay que ver es de que al momento de que declara, su declaración sigue siendo la misma y no tenga inconsistencias, pienso yo, no sé. Uh-huh. Sí, la verdad es que sí, debe ser clara y precisa, ¿no? Luis Fernando. También a Cindy Lorena dice Cindy Lorena que es voluntaria del sindicato el delito del que se le acusa. Sí, en esa audiencia es donde se les indica del hecho punible, atribuible. Sí, los que me levantaron la mano o pidieron la palabra, Luis Fernando. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Quisiera dar mi opinión, ¿verdad? Que por favor. Esa primera declaración se le explica al sindicato los hechos que se le atribuyen, ¿no? La calificación jurídica. Ajá. Pienso yo, ¿verdad? Ya, sí. Indicándole, va, que cuáles son los hechos que tienen, los medios que tienen en su contra, va. Ajá. Y más o menos cómo se llevará su proceso. Ya. De informarle al sindicato. Ajá. Sí. Hay elementos importantes que usted está aportando. Sencillamente, podríamos decir, en la presentación aparecen dos definiciones muy simples, sencillas de lo que es una primera declaración. Y se dice en primer lugar que es una diligencia judicial. Es una diligencia judicial porque se hace ante un juez, en este caso, juez con la obligación. Pues, y de ahí que es una diligencia judicial que se hace ante una autoridad judicial, en caso juez. ¿Y cuál es la finalidad de esa audiencia? Dice por medio de la cual el sindicato se pronuncia sobre el hecho delictivo que le imputa el Ministerio Público. Es decir, que el sindicato va a hacer referencia, el sindicato va a, digamos, prácticamente a manifestarse en relación a ese hecho delictivo, ¿ya? O abstenerse de declarar, que es una garantía constitucional que él tiene y que eso no afecta ni perjudica su situación jurídica. La otra se dice que es una declaración libre y espontánea, y es que debe ser libre y espontánea. Bajo ningún punto de vista el imputado puede ser coaccionado, puede ser amenazado, puede ser torturado u obligado a declarar. Precisamente por eso es que la Constitución Política de la República de Guatemala le otorga esa garantía de abstenerse de declarar. Y solo si él decide hacerlo, pues lo hará y de forma libre y espontánea, sin ningún tipo de coacción o de presión. Y esa declaración pues la hace ante el juez contralor de la investigación y esa declaración básicamente tiene que concretarse, tiene que ceñirse, tiene que, digamos, referirse al hecho punible que le está atribuyendo el Ministerio Público. Entonces, esas prácticamente dos definiciones muy sencillas de lo que es la primera declaración.
Y en ese sentido, pues ya ahorita hablamos del desarrollo de la audiencia de primera declaración del imputado. Vamos a darle ingreso a otros compañeros que están ahí y voy a apagar la cámara para no tener mayor interferencia. Bien, ¿cómo se desarrolla en la práctica y en la realidad una audiencia de primera declaración? El código, a partir del artículo 81, se prácticamente establece los requisitos por los cuales debe seguirse o cumplirse con la audiencia respectiva. En primer lugar, el juez debe ser explícito. El juez debe manifestarle o explicarle al sindicado con palabras muy sencillas y claras el objeto y forma en que se desarrollará el acto procesal, o sea, la audiencia de primera declaración. El juez tiene que, digamos, asumir una actitud que permita que el imputado comprenda y entienda el objeto de esa diligencia. No obstante que posiblemente su abogado defensor tuvo que haberle ya manifestado en qué consistía esa primera audiencia. Sin embargo, el artículo 81 le impone al juez la obligación que debe de explicarle al imputado el objeto de esa audiencia y que el imputado pues quede debidamente enterado de lo que va a acontecer en esa audiencia. En ese sentido, entonces, también el juez le informa los derechos fundamentales que le asisten, ya que tiene derecho a un abogado defensor, que puede abstenerse de declarar, puede consultar con su abogado lo que estime pertinente, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que como les decía, él puede declarar o no declarar. Esas son, podríamos decir, que las circunstancias preliminares. Por eso la ley dice advertencias preliminares, porque antes de que se desarrolle la audiencia, ya estamos en la audiencia. Pero antes de que se haga la imputación de ley y se le dé intervención a los demás sujetos procesales, pues el juez le impone, la ley le impone al abogado, en este caso juez, que debe de hacer esas advertencias que establece el artículo 81, que por supuesto no vamos a entrar a discutir o a cuestionar porque claramente señala, por ejemplo, además de que le hace estas advertencias, ya el juez tiene que requerirle al imputado, digamos, lo que corresponde. En este caso, luego de las advertencias preliminares, el juez le solicita que indique su nombre completo, edad, estado civil, profesión o oficio, nacionalidad, fecha, lugar de nacimiento, domicilio, lugar de residencia, si fuera el caso, nombre del cónyuge e hijos y las personas con quien vive, los cuales dependen de él o están bajo su guardia. Y también tiene que instruirle acerca de que puede exigir la presencia de su defensor y consultar con él la actitud a asumir antes de comenzar la declaración del hecho. O sea, esos son aspectos importantes que el juez le tiene que ver al sindicado en la audiencia para que, digamos, él, antes de que escuche la imputación que le va a hacer el Ministerio Público, él esté debidamente enterado del desarrollo de esa audiencia. Luego de que si sucedan estas circunstancias, entonces ya viene el desarrollo del hecho, ya la intervención del Ministerio Público. Bueno, entonces, de acuerdo, básicamente,
a partir del artículo 82 del Código Procesal Penal, ya se da propiamente el desarrollo de esa audiencia. Y prácticamente ya en este caso, ya el fiscal, el juez, le concede la palabra al fiscal como representante del Ministerio Público para que haga la intimación del hecho sindicado. Y la intimación del hecho implica, más que todo, consiste en señalarle al imputado el hecho posible que el Ministerio Público le está imputando. ¿Ya? Y ahorita pues vamos a hacer los comentarios respectivos de los compañeros que intervinieron. Bien. Digamos, la imputación del hecho básicamente se refiere al tipo penal, a los elementos rectores del tipo penal que el Ministerio Público estima que concurrieron en la conducta punible del imputado. Y por eso la ley dice, en el artículo 82, dice, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos. Intimar los hechos es atribuirle al sindicado el hecho delictivo que el Ministerio Público le está atribuyendo. Y como lo dijeron los compañeros, pues en efecto mencionaron algunos elementos, pero en este caso, digamos, como dice la ley dice en el artículo 82, el numeral primero, el juez concederá la palabra al fiscal para que intime los hechos al sindicado. Ahí luego el artículo 82, numeral 1, exige qué requisitos se deben cumplir al momento de que el Ministerio Público a través del fiscal respectivo haga la intimación del hecho. Y dice, con todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, su calificación jurídica provisional, disposiciones legales aplicables y descripción de los elementos de convicción existentes. ¿Ya? En el caso de la intervención de los compañeros, sí se mencionó algunos aspectos o elementos que regula el artículo 32. Sin embargo, en algunos casos se hablaba de acusación y en este momento procesal no estamos ante una acusación, sino que estamos únicamente en una imputación o intimación de un hecho punible, un hecho delictivo que se presume el sindicado cometió o participó en él. Entonces, por un lado. Por otro lado, hay que cumplir con esos requisitos que establece el artículo 82. Dice tiempo, modo, lugar. En el caso que planteábamos, nadie mencionó el día, la hora y el lugar donde se cometió el hecho. Ligia sí mencionó que por menos hora y también lugar y motivo que originó que en este caso imputado le causara la muerte a la víctima. Sin embargo, pues de acuerdo a sus argumentos, más que todo, en este caso como defensora, pues justificó la conducta delictiva de su defendido, diciendo que fue por alteración emocional, etcétera. Ahí ya estamos hablando entonces de un homicidio en estado de emoción violenta. Bueno, pero son aspectos que más adelante podríamos discutir. Entonces, en este caso, como la ley dice que hay que cumplir con las circunstancias de tiempo, modo y lugar, en el ejemplo del homicidio, pues tendríamos que haber comenzado. ¿Por qué usted, Juan Pérez, o usted, digamos, cuando el agente fiscal inicia su intervención para hacer la imputación, eso ya dependerá de cada fiscal, la forma en que lo debe hacer. Lo más importante aquí es que cumpla con los requisitos del artículo 82, pero pudo haber comenzado, digamos, el representante del Ministerio Público de esta manera. Muy buenos días o buenas tardes, ¿verdad, señor juez? El Ministerio Público, como ente responsable de la persecución penal y delitos de acción pública, y de conformidad con el artículo 181,
es la institución responsable de la investigación. Y en el presente caso, el Ministerio Público, luego de la investigación preliminar correspondiente, a través de la denuncia presentada por la señora Lorenza López Estrada, el Ministerio Público, luego de la investigación, logró recolectar medios de investigación que relacionan o incriminan al imputado en el delito de homicidio. En ese sentido, el Ministerio Público hace la presente imputación. Usted, Leopoldo Escalante Estrada, el día 5 de enero del año 2023, aproximadamente a las 18:15, en la Quinta Avenida, 18 calle, zona 1 de la ciudad de Guatemala, sin motivo alguno, con un arma de fuego tipo pistola, calibre 38, marca Colt, disparó contra la humanidad de la señora Elvira Pozuelos Gaitán, provocándole heridas o impactos de proyectil en el abdomen, en la cabeza y en la pierna, circunstancia que le provocó la muerte en ese momento. Posteriormente se dio a la fuga a bordo de una motocicleta sin número de placa, color negra, que era conducida por un sujeto aún no identificado. El hecho punible que se le está atribuyendo está regulado en el artículo 132, 123 del Código Penal y el delito de homicidio, pues toda vez que de conformidad al artículo referido comete el delito de homicidio quien le causare muerte a otra persona. Y en ese sentido, pues el Ministerio Público estima que su conducta delictiva encuadra en el tipo penal de homicidio. Y para acreditar la imputación que se está formulando en esta audiencia, el Ministerio Público adjunta y presenta al señor juez los medios de investigación siguientes. Acta de entrevista del testigo Juan López Pérez, que presenció la comisión del hecho delictivo, pues se encontraba la hora, el día y el lugar donde aconteció la muerte de la persona y, según entrevista realizada, se indica a lo imputado. También adjuntamos el informe médico forense que acredita la causa de la muerte y en la cual se indica que la causa de la muerte es por proyectiles de arma de fuego. Asimismo, adjuntamos un informe de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, en la cual se establece que el arma incautada al imputado está registrada a su nombre. Asimismo, se adjunta el peritaje balístico emitido por el perito en balística Leopoldo Estrada Gómez, de fecha 20 de enero de 2023, en la cual, entre otros aspectos, indica que el arma utilizada en el hecho punible se encuentra en perfectas condiciones, de manera que sí pudo haber sido accionada el día de los hechos. Así puede ser una imputación. Por supuesto, podríamos mencionar más medios de investigación si los hubiere, porque eso puede variar. Puede adjuntarse todos los medios de un álbum fotográfico de la escena de crimen, donde está el cadáver, el informe de bomberos que recogieron, que fueron a la escena del crimen, la declaración de agentes de la Policía Nacional. Todos los medios de investigación que se tengan en ese momento se deben presentar en esa audiencia. Y esos medios de investigación son los que van a respaldar en un momento dado la petición que haga el Ministerio Público, como vamos a ver más adelante, en relación al imputado. Entonces, acá lo importante y la imputación o la intimación del hecho es, como lo he indicado en anteriores oportunidades, debe de incluirse los medios rectores del delito. Día, hora, lugar,
forma en que aconteció el hecho, y si es homicidio, pues obviamente se tiene que hablar de la muerte de una persona. Si es otro tipo penal, pues se mencionarán los elementos de ese tipo penal para que realmente se vea que es un hecho delictivo, porque si no puede ser cualquier hecho menos delictivo. Si no incluyen los verbos rectores del tipo penal que se está atribuyendo al sindicado, puede ser cualquier hecho menos punible, menos delictivo. Entonces hay que observar y cumplir con esos requisitos. Cuando la ley dice todas las circunstancias de tiempo, se refieren a la fecha en que aconteció el hecho. El modo en que se produjo, bueno, fue con un arma de fuego. El lugar, la dirección exacta, si se tiene. La hora, etcétera. Es decir, todo lo que sea útil e importante para la investigación se debe incluir en la imputación del hecho. Porque en la medida en que la imputación sea clara, precisa, concreta, pues le damos la herramienta al juez para que él pueda tener elementos para decidir en un momento dado en relación a la situación jurídica del imputado. Y dice disposiciones legales aplicables. Bueno, hablamos del 123 del Código Penal por homicidio. También se pudo haber hablado ahí de los artículos de la Constitución, que mencionábamos, la primera declaración y Convención Americana, etcétera, etcétera. Y la descripción de los elementos de convicción existentes, o sea, los medios de investigación que se presentaron. ¿Ya? Y todo ello, pues, todo esto es importante porque derivado de esto, el juez va a decidir si motiva prisión, si emite autoprocesamiento, si otorga medidas sustitutivas, si el delito lo permite o no. En este caso no, ¿verdad? Porque es homicidio. Y, digamos, o bien el juez puede ordenar falta de mérito y ordenar la libertad del sindicado. Por eso es que es importante que la imputación sea precisa, que cumpla con todos los requisitos que establece el 82. Y además, cuando la ley dice descripción de los elementos de convicción, es que en la primera declaración el Ministerio Público tiene que presentar todos esos medios de investigación que incriminan, que vinculan, que relacionan al sindicado con el delito que se le está atribuyendo. Porque si no se presenta ningún medio de investigación en esa audiencia, lo más probable es que el juez ordene la inmediata libertad del sindicado. Porque ¿cómo voy a probar yo que él participó en el homicidio? Si no le presento ningún elemento de convicción al juez. Entonces, eso es lo importante. No sé si queda claro lo relativo a la intimación del hecho. Licenciado, buenas noches, o buenas tardes, noche. Licenciado, yo tengo una duda. Por ejemplo, en toda denuncia, en todo memorial que se haga, siempre debe argumentarse los artículos de la Constitución que puedan, ahí sí que como se dice, caber en la denuncia. Aplicable, ¿sí? ¿Perdón? Sí. Usted al caso concreto, los artículos que se relacionan con ello, pues excelente. O sea, siempre y cuando esos artículos sean aplicables, ¿no? Porque no se van a citar artículos que no se apliquen en el caso concreto. Muy bien, Lick, muchas gracias. Sí, que la siga pasando bien. Gracias, Lick, igualmente. Alex. Sí, con una pregunta. Cuando es aprendido flagrancia, bueno, la primera declaración tiene que ser, si no estoy mal, en máximo 24 horas, ¿verdad? Así Entonces, es. solamente desde su experiencia, ¿qué medios de prueba presenta o ha presentado el Ministerio Público? Ya que, bueno, en ese tiempo no se puede hacer un peritaje balístico, ¿verdad? Y no sé si en ese tiempo se puede hacer por ejemplo, en 24 horas, no sé si ya tienen una necropsia
Ya, Por ejemplo, sí. ¿qué medios tienen en Bueno, 24 si horas? es, digamos, en 24 horas bien podría presentar la declaración de los agentes captores que lo detuvieron al momento de cometer el hecho delictivo. ¿Ya? Si fue flagrancia, obviamente tuvo que haber sido detenido por agentes aprensores de la Policía Nacional. La entrevista de esos agentes que se debe plasmar en un acta en donde conste su versión o su declaración en torno a la declaración. Puede presentarse la certificación de defunción, que esa la dan inmediatamente, que acrediten la muerte legal de la persona. Al trasladar el cadáver, digamos en este caso, si fue homicidio, se traslada el cadáver a la INASIF para que se practique la necropsia, pues el juez puede, el médico forense puede, el Ministerio Público, fijarle plazo al médico forense para que extienda digamos, en este caso, el dictamen de causa de muerte o de la necropsia o informe médico para que sea presentado dentro de ese plazo de 24 horas. También si hay testigos presenciales en la escena de crimen y fueron entrevistados, pues también se presentan esas declaraciones de esos testigos. Si hay cámaras de vigilancia en el sector que grabó el hecho delictivo, presentar los vídeos que se relacionan con ello. Presentar el álbum fotográfico de la escena de crimen que se tomó en ese momento. Que son lo que podríamos decir que en términos de 24 horas se podrían reunir, que son elementos, digamos, que si el Ministerio Público presentará en ese momento. Es dentro del plazo de 24 horas. Por supuesto, un peritaje posiblemente no se logre dentro de las 24 horas, ¿ya? Pero se puede incorporar después ya cuando se tenga, y otros medios de investigación, informes, documentos, prueba material. El arma, por ejemplo, si se le incautó el arma al imputado al momento de hacer de la detención, pues esa arma se puede documentar en fotografía y presentar las fotografías del arma. Y posteriormente se pueden presentar ya los dictámenes balísticos, los dictámenes del DIGECAM, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si queda... Sí, me quedó muy claro. Y solo una última, siempre relacionada a eso. En las entrevistas a los testigos, ¿eso lo puede hacer la policía o lo puede hacer ya el Ministerio Público estando en la escena, en el lugar, verdad? Sí, en la escena lo puede hacer el Ministerio Público o bien lo puede hacer la policía, cualquiera de los dos. ¿Ya? Y entonces, en la escena de crimen, si hay testigos presenciales, incluso la ley faculta que tanto la policía como el fiscal del Ministerio Público pueden, digamos, retener temporalmente a los testigos que no se vayan de la escena de crimen hasta no sean oídos o entrevistados. Y eso la doctrina le llama, digamos, como una medida provisional, es una medida de coerción provisionalicísima, porque es limitada en el tiempo. Y eso lo regula en el artículo 256 del Código Penal, el Código Procesal Penal. Si alguien lo tiene ahí, por favor, que lea lectura rápidamente para ver que cuando hay testigos en la escena de crimen presenciales y el fiscal o la policía sabe que son testigos presenciales, les pueden decir, miren, no se vayan, quédense y los vamos a entrevistar. Ahí los pueden retener. ¿Para qué? Recibir su declaración en ese momento, que tienen una información fresca, una información inmediata, que permite, en cierto modo, garantizar esa declaración, porque son personas que presenciaron la comisión del hecho. Si se le entrevista 15, un mes después, posiblemente olviden detalles importantes que pueden aportar en ese momento. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, solo vean el artículo 153 posteriormente y le dan lectura, que es lo que se refiere a la retención, a la facultad que tiene el Ministerio Público o la policía de impedir que testigos presenciales se alejen del lugar sin ser entrevistados. Bien, entonces ya quedó claro la imputación del hecho. Sí, ¿verdad?
Sí, prácticamente es informarle al detenido por qué lo tienen ahí, ¿verdad, Lick? Así es, la intimación es precisamente eso. Indicarle, manifestarle por qué el Ministerio Público lo está sindicando de homicidio. Decirle usted el día tal, a tal hora, en tal lugar, hizo esto. Causó la muerte, ¿verdad? Con un arma de fuego le causó la muerte. Si se tiene en ese momento las características del arma de fuego, por ejemplo, color, metal, calibre, número de registro, etcétera, pues se señala, ¿verdad? Que con el arma tipo pistola, marca Mickey Wesson, calibre 38 corto o largo, con cacha de metal, con número de registro tal, usted disparó contra la humanidad de la señora X, acertándole 3 impactos del arma accionada, una en el abdomen, una en el lado del corazón, otra en tal lugar, lo que le provocaron la muerte inmediatamente, dándose a la fuga, etcétera, etcétera. O sea, lo importante es día, hora, lugar, forma y los elementos o los verbos rectores del tipo penal. Estuardo Díaz. Estuardo Rodas. Sí, licenciado, buena tarde. Una consulta. En el proyecto que estamos trabajando en los diferentes delitos, en mi caso, por ejemplo, yo soy el fiscal. Ajá. Entonces, nosotros estamos, bueno, yo vi, el grupo está dando por hecho que el juez lo ligó a proceso. Entonces, estamos recabando ya todas las actas, todos los informes, para hacer una acusación ya verdadera y concreta. Sí, Mi consulta es, nosotros nos obviamos esta primera declaración. No sé si también hay que adjuntarla al proyecto. Hay que hacer, en las instrucciones está, que deben hacer el acta de primera declaración. Es decir, el acta que se suscribe, es un acta sucinta, en la cual se hace constar todo lo que aconteció en la primera declaración del sindicato. Ahorita vamos a hablar del tema. Perfecto, licenciado, muchas gracias. Bueno. Bien, entonces, compañeros. Licenciado, perdone, ¿qué artículo dijo anteriormente para el tema de poder de... 256. Gracias, licenciado. Bien, entonces, después de que se da la imputación del hecho, después de que el Ministerio Público le formula, digamos, a veces algunos dicen la formulación de cargos, ¿verdad? Pero más que todo, en este caso, hablemos técnica y jurídicamente, imputación del hecho delictivo. Luego de que eso acontece, entonces ya viene la otra fase del desarrollo dentro de esa misma, es dentro del desarrollo de la audiencia, luego de que el imputado escuche el hecho que le está imputando el Ministerio Público, ya entonces ya el juez le pregunta si quiere declarar o se abstiene de declarar. Si él declara, en el numeral segundo del artículo 82 dice, si el sindicado acepta declarar, el juez le dará el tiempo para que lo haga libremente. Si el sindicado dice, sí, quiero declarar, pues declara. Y entonces el juez le concede la palabra para que él se manifieste en relación al hecho delictivo. Si no declara, pues él sencillamente dice, me abstengo de declarar, haciendo uso de su derecho de abstenerse de declarar. En la práctica y en la realidad, en un gran porcentaje, el sindicado se abstiene de declarar. Puede ser por estrategia del defensor, por un lado, por consejo u orientación de su defensor, o sencillamente no exponerlo a que sea interrogado y que a través de un buen interrogatorio formulado por el fiscal se pueda obtener información importante que lo comprometa o que evidencie que en efecto participó en la comisión del hecho delictivo. Entonces, puede que, como le digo, en la mayoría de casos, si ustedes han visto audiencias o van a ver audiencias de primera declaración, pues en términos generales el imputado se abstiene de declarar. Y en otros casos que son mínimos, pues declaran. Eso va a depender de la estrategia del defensor.
y también de ventajas y desventajas que podría existir en relación si declara o no declara. Bien, como Buenas les noches, licenciado. Sí, buenas noches, Erwin. Yo tengo una consulta. Dígame. En la primera declaración, cuando ya en base al fiscal estaba escuchando, ahora, ¿qué se hace cuando es primera declaración en base a la defensa? Un ejemplo, quisiera escuchar su opinión también, ¿verdad? Porque, ejemplo, en el caso de que haya evidencia de que, digamos que el sindicado sí cometió el delito y haya pruebas contundentes, ejemplo, grabado, grabaciones y todo, ¿cuál sería la postura del defensor en este caso? Primera declaración, cuando sabe que su defendido sí hizo el acto y sí hay pruebas contundentes. Esa es mi duda, licenciado. ¿Qué postura da la defensa en primera declaración? Ya, ahí pueden suceder varias cosas. Uno, que si el sindicado le confiesa a su abogado defensor y le dice, mire, señor abogado, mire, defensor, yo en efecto sí cometí el delito. Y yo quiero declarar y decir que yo fui que lo cometí. En algunos casos puede ser que el abogado defensor le diga, bueno, está bien, entonces declare y manifieste que en efecto usted lo cometió por X y razones. Otra circunstancia puede ser que el defensor le diga que no es correcto. Miren, de que usted niegue el hecho. Usted diga que usted declara ser inocente. Porque eso puede ocurrir. De que por un lado el sindicado sí quiere declarar y quiere aceptar el hecho, entonces y puede hacer que el abogado le diga no. Pero si el abogado actuando con ética profesional y el cliente le dice, mire, yo sí quiero declarar y quiero decir qué pasó, por qué es que yo cometí el hecho delictivo. Entonces, si él puede incluso, digamos, acogerse a la ley de aceptación de cargos. Porque la ley de aceptación de cargos señala que el imputado puede acogerse a esa ley admitiendo su responsabilidad o haber participado en el hecho delictivo a partir de la primera audiencia o más adelante. Y los beneficios que puede tener, digamos, por la aceptación de cargos. O sea, eso lo puede hacer digamos, el defensor puede decirle, bueno, entonces acojámonos a la ley o a las reformas del Código Procesal Penal de acuerdo al decreto que está, el decreto 10/2019, que contempla las reformas al Código Procesal Penal y más que todo se refiere a la ley de aceptación de cargos. Si es que el delito por el cual está siendo imputado permite que él se acoja a la ley de aceptación de cargos. Por ejemplo, si digamos, ustedes tienen ahí su Código Procesal Penal en el artículo, sí es un procedimiento simplificado, Alex, digamos, es un procedimiento simplificado. Digamos, es un procedimiento especial más que todo, ¿verdad? Porque, y por supuesto, de una u otra manera simplifica la situación porque se evita una serie de situaciones. Digamos, si usted, por favor, alguien tiene el Código Penal ya con las reformas en el artículo 491 ter, que ya habla de la ley de aceptación de cargos. El artículo 490, si no lo tienen, yo le leo ahorita el artículo 491 bis del Código Procesal Penal. Sí lo tengo, Lick, el 491 ter. El 491 bis y luego el 491 ter. Ok, 491 bis, procedimiento especial de aceptación de cargos. Toda persona ligada a proceso penal tiene derecho a aceptar los cargos que el Ministerio Público le formule en la imputación o acusación, en tanto hayan sido acogidos por el juez o tribunal, en el auto de procesamiento, en sus reformas o en la apertura a juicio. Esto implica aceptar los hechos con sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, la responsabilidad sobre los mismos y su calificación jurídica,
La aceptación de cargos debe realizarse mediante asesoría del abogado defensor, de manera libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, por lo que no será aplicable a las personas a las que se refiere el artículo 76 del Código Penal. El 491 ter dice trámite. Ligada a la persona por eso, el juez le advertirá que hasta antes de iniciar la recepción de pruebas en la audiencia de juicio oral, podrá aceptar los cargos y hechos y a cambio obtener el beneficio de rebajas en las penas. Para el efecto, tiene derecho a recibir del Ministerio Público copia de los medios de investigación diligenciados en esta oportunidad procesal o en cualquier momento de conformidad con lo establecido en este título. El imputado o acusado podrá aceptar los cargos o solicitar audiencia al juez o tribunal que esté conociendo del proceso, con el propósito de aceptar los cargos. Si el procesado acepta los cargos en la audiencia de primera declaración, el juez dará un receso por el tiempo prudente máximo de 1 hora para que el defensor explique y asesore al imputado sobre los efectos de la aceptación de cargos. Estando consciente y seguro el acusado con su anuencia, inmediatamente se continuará con el procedimiento que establece la presente ley. Si el procesado decide aceptar los cargos después de la audiencia de primera declaración, solicitará al juez o tribunal audiencia para ese efecto, para lo cual se señalará una audiencia dentro de un plazo que no exceda en 5 días, en donde se convocará al Ministerio Público, a las víctimas y agraviados si los hubiere, y a la defensa técnica, verificando que haya cumplido adecuadamente su deber de asesoría. El Ministerio Público presentará la evidencia sobre la imputación de los hechos o medios probatorios en que funde la acusación. El juez o tribunal verificará si el sindicado comprendió a. en qué consiste el procedimiento de aceptación de cargos, b. en qué consisten los cargos aceptados, c. el derecho de retractarse de la aceptación de cargos y la consecuencia de su ejercicio, d. el deber de reparación digna a víctimas y agraviados, el deber de devolución o entrega del producto o los frutos de los delitos aceptados, y f. las consecuencias del incumplimiento de los deberes establecidos en las literales d y e del presente artículo. A continuación, el juez o tribunal preguntará al procesado si la aceptación de cargos es libre, consciente, voluntaria y suficientemente informada, verificando que esa decisión no esté afectada por vicios de consentimiento. El juez o tribunal... Hasta ahí. Okay. Hasta ahí dejemos, sí. La verdad que es artículos mero largos. Entonces, para responderle la pregunta a Erwin, pues en la primera audiencia, pero algo importante aquí, digamos, es que el imputado en esta primera audiencia ya haya sido ligado a proceso. Y ahorita vamos a explicar en qué consiste el ligarlo a proceso, aunque yo creo que eso ya tienen conocimiento de ello porque fue materia de análisis de estudio en Derecho Procesal Penal 1. Entonces, siempre y cuando esté ligado a proceso penal, entonces él tiene en la primera declaración, porque en la primera declaración se decide si se liga o no a proceso del sindicado, como vamos a explicar en un momentito. Entonces, si es ligado a proceso penal y él en esa primera declaración acepta los cargos, pues entonces ya viene los beneficios que la ley establece. Y digamos en los siguientes artículos, digamos en el 491 sexis, ahí están los beneficios que tiene por la aceptación de cargos, etcétera, etcétera. Es importante que lean esa ley y no la vamos a analizar hoy, por supuesto, pero léanla, que es una ley pequeñita. Son varios artículos del 391 que se adicionaron varios. Como 13, 14 artículos. Bien. Sí, el decreto es 10/2019, que es reformas al Código Procesal Penal que se refieren a la ley de aceptación de cargos como se conocen, pero básicamente es un decreto que reforma el artículo 491 del Código Procesal Penal y hace referencia a la aceptación de cargos. No sé si quedó clara la pregunta, compañero. Sí, licenciado, muchas gracias. Quedó claro. Gracias. Bien, entonces, luego de lo que estábamos analizando, ya de lo que señala el artículo, si declara, les decía, es interrogado. Si no, pues la audiencia continúa.
Entonces, después viene ya el juez y le concede la palabra al fiscal, para que el fiscal y el defensor se pronuncien y demuestren y argumenten sobre la posibilidad de ligarlo a proceso. Es decir, que el Ministerio Público, con base en los medios de investigación que presentó, y es un delito de homicidio, en el ejemplo que estamos analizando, entonces le pedirá al juez que ligue a proceso al sindicado. Y ligar al proceso al sindicado implica dictar auto de procesamiento en su contra, que es una resolución judicial que el juez debe adoptar o asumir en ese momento. Ligarlo a proceso, dicta auto de procesamiento en su contra por el delito de homicidio. Y el fiscal argumenta y justifica que es procedente ligarlo a proceso, porque presentó los medios de investigación, etcétera, necesarios que hacen creer o presumir que sí participó en el delito. Por lo tanto, debe ligársele a proceso. El defensor, por supuesto, tendrá que asumir una actitud procesal en la cual cuestione, discuta, refute o ponga en duda esos medios de convicción que ha presentado el fiscal y puede que solicite que no lo liguen a proceso, que le otorguen falta de mérito, por ejemplo. O en el caso que estábamos analizando, luego de ligarlo a proceso, pues entonces ya en consenso con el imputado podrían acogerse a la ley de aceptación de cargos. Y el juez debe resolver inmediatamente. Luego de que el fiscal y el defensor argumenten y expongan, el juez decide si lo liga a proceso o no. Si decide ligarlo a proceso, dictará auto de procesamiento. Si decide no ligarlo a proceso, pues no emitirá esa resolución. Emitirá, digamos, por ejemplo, una falta de mérito. Si a criterio del juez en ese momento los medios de investigación presentados por el Ministerio Público no son suficientes para creer que el imputado participó en el hecho delictivo. O existe una duda razonable que el juez considera que no es procedente en ese momento ligarlo a proceso. Luego, el juez nuevamente le concede la palabra al fiscal y al defensor para que se pronuncien si es necesario decretar una medida de coerción contra el imputado. Es decir, que en este caso, por el que es un delito de homicidio, el fiscal pedirá o solicitará al juez prisión preventiva y argumentará que es un delito grave, que atenta contra el bien jurídico que es la vida y que es un delito que no permite medida sustitutiva de acuerdo al artículo 264 del Código Procesal Penal, etcétera, etcétera. Usted tiene que justificar por qué cree que el juez debe dictar prisión preventiva contra el imputado. Y por su lado, el defensor tendrá que oponerse a esa prisión preventiva si considera que no hay elementos para privarlo de su libertad. Y podrá, como les decía, de acuerdo al artículo 272 del Código Procesal Penal, solicitar una falta de mérito, porque en ese momento no hay medios de convicción que convenzan al juez que el imputado participó en el hecho delictivo. Y también en ese momento el juez tiene que resolver si motiva o no prisión preventiva contra el sindicado. Luego, también en el artículo 8 encontramos que tanto el fiscal como el juez en el numeral sexto del artículo mencionado, el fiscal y el defensor se pronuncian sobre el plazo razonable para la investigación. Como en este caso que está comenzando, pues el Ministerio Público le pedirá al juez, puede ser que le pida 3 meses, los 3 meses que establece la ley, porque puede haber prisión preventiva, o puede ser que le pida 1 mes, 2 meses, para el plazo de la investigación, para que concluya la investigación. Y el defensor puede oponerse de que no sean 3 meses, que sea 1 mes, sean 2 meses. Sin embargo, ya el juez, ya queda a criterio del juez si le otorga al Ministerio Público los 3 meses que solicitó o 2 meses nada más. Eso ya queda a criterio del juez. Si le fija 1 mes para que concluya la investigación, o le fija 2 meses, o le fija los 3 meses, etcétera, etcétera. Por supuesto, si es un delito
que permite medidas sustitutivas y el juez otorgó medidas sustitutivas al imputado, el plazo obviamente será de 6 meses, como ustedes ya saben. Entonces, pero aparte de que el juez, las partes requieran al juez un plazo para la investigación y el juez lo fija, además de ello, el juez debe señalar en esa misma audiencia de primera declaración día y hora para la audiencia intermedia, es decir, la audiencia donde se va a discutir el acto conclusivo que presente el Ministerio Público. Y dice, se realizará en un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada para el acto conclusivo. También el juez aquí debe señalar, dice, fija día y hora para la presentación del acto conclusivo, que puede ser acusación, la apertura del juicio, puede ser clausura, sobreseimiento u otro que establece la ley. En este caso, archivo o criterio de oportunidad. Fija la fecha, día y hora para la presentación del acto conclusivo y al mismo tiempo día y hora para la audiencia para discutir la procedencia o improcedencia de ese acto conclusivo que va a presentar el Ministerio Público. Y la ley señala ahí que dice un plazo no menor de 10 días ni mayor de 15 días a partir de la fecha fijada por el acto conclusivo. Dice, presentado el acto, se entregará copia a las partes para que se enteren de la acusación que presentó el Ministerio Público, si fue acusación o fue sobreseimiento. Eso ya dependerá del acto conclusivo que presente el Ministerio Público. Luego, el querellante legalmente acreditado podrá intervenir en la audiencia a continuación del fiscal. Las partes no podrán oponerse a la presencia del mismo en la audiencia. Entonces, digamos, son aspectos que se deben cumplir en la audiencia de primera declaración. Algo importante es que en la primera declaración del imputado, así como en las subsiguientes que se pudieran generar o producir, el artículo 85 señala que el imputado no debe ser protestado, ¿ya? Sino debe ser únicamente amonestado. Por ejemplo, el juez le dice, mire, se amonesta al imputado para que en la presente audiencia se conduzca con la verdad. Nada más. A diferencia de los testigos, de los peritos, de los técnicos, que sí son protestados. Y la ley, en el artículo 219 del Código Procesal Penal, si ustedes lo ven rápidamente, establece la protesta que se le hace a los testigos, que vamos también a ver cuando veamos la declaración de testigos. Y lo que van a hacer ustedes también en el debate, cuando el juez esté ya en el debate, dándole la oportunidad a los testigos para declarar. Alguien que le dé lectura rápidamente el artículo 219. Artículo 219. Protesta solemne. Antes de comenzar la declaración, el testigo será instruido acerca de las penas de falso testimonio. A continuación se le tomará la siguiente protesta solemne. ¿Promete usted como testigo decir la verdad ante su conciencia y ante el pueblo de la República de Guatemala? Para tomar la declaración, el testigo deberá responder: sí, prometo la verdad. El testigo podrá reforzar su aserción apelando a Dios o a sus creencias religiosas. Ya, ahí estamos, gracias. Digamos, esa protesta sí se le hace a los testigos y a los peritos, al imputado no. Ya, que quede bien claro esto, por favor. Bien, luego se dice que no hay que, está prohibido usar medio alguno para obligarlo, inducirlo, determinarlo a declarar contra su voluntad. Entonces, ni se le harán cargos o reconvenciones tendientes a obtener su confesión. Por eso es que la Constitución garantiza el derecho de abstenerse de declarar. En cuanto al interrogatorio, el artículo 86 del Código Procesal Penal señala que en todo interrogatorio, las preguntas deben ser claras y precisas. Es decir, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje comprensible, a efecto de que el interrogado, si es el sindicado, entienda, comprenda, sin mayor complicación lo que se le está preguntando y lo que él tenga que responder. Y la ley en el artículo 86 prohíbe que en un interrogatorio, tanto a sindicado como a testigos o peritos, se dirijan
preguntas capciosas o sugestivas. ¿Ya? Preguntas capciosas, por ejemplo. Las preguntas capciosas, cuando veamos el interrogatorio, vamos a explicar con más detenimiento y profundidad en qué consisten las mismas. Sin embargo, adelantándonos un poquito, las preguntas capciosas son aquellas que se dirigen al interrogado con el ánimo de, digamos, ridiculizarlo, con, digamos, utilizando artificios o algunos, digamos, medios engañosos para confundir o para dejar mal parado, mal visto al que está declarando. Esa es una pregunta capciosa. Por ejemplo, una pregunta capciosa, imaginémonos que se está interrogando al médico forense o al, digamos, al médico forense que llegó o hizo la necropsia o estuvo presente en la escena del crimen y que, digamos, en un momento dado alguien le pregunte al juez, en este caso el que está interrogando, que puede ser el defensor o puede ser el fiscal, le pregunte al médico forense y le diga si es cierto que usted al llegar a la escena del crimen encontró al cadáver de la víctima completamente desnudo y con las manos entre la bolsa. ¿Entienden? Sí, Es una pregunta, digamos, capciosa, porque no puede ser, ponga que no entiende o que el médico forense no se percate de esa pregunta y la conteste sí o no. Si dice sí, pues lo deja en ridículo. Si dice no, también lo deja en ridículo, porque no puede encontrar al cadáver totalmente desnudo y con las manos entre la bolsa. Está desnudo, obviamente, no puede tener las manos entre la bolsa. ¿Ya? Entonces son preguntas que no son, aparte de pertinentes, son capciosas. Y preguntas sugestivas también, como dice la ley, no se permiten. Y las preguntas sugestivas son aquellas que al dirigirse al interrogado de una vez se le está sugiriendo la fecha, hora y lugar del hecho o que él es la persona que le causó la muerte a la víctima. Por ejemplo, diga si es cierto que usted el día 5 de enero de 2023 le dio muerte a la víctima Floridalma Estrada Gómez. Ahí de una vez estamos sugiriendo que él fue el que le dio muerte. Y como les decía, el interrogatorio cuando lo veamos más adelante, pues vamos a tener otra oportunidad de ampliarlo y poner más ejemplos. Bien, entonces no se permite ese tipo de preguntas. El artículo 88 le permite a la policía interrogar al sindicado al momento de su detención, pero únicamente sobre su identidad, sus datos personales, no sobre el hecho delictivo. El hecho, el interrogatorio sobre el hecho delictivo solo lo puede hacer el juez. Y dice informar al Ministerio Público o declarar ante el juez según el caso. Y luego también en el artículo 89 se garantiza el derecho que tiene el sindicado de declarar cuantas veces quiera. Puede ser que en un caso concreto el imputado no quiere declarar en la primera audiencia, se abstiene, pero más adelante decide declarar, pues puede pedirle al juez una audiencia a él o su abogado defensor para que declare sobre el hecho. Y así puede pedir cuantas veces sea necesaria su declaración. Y luego también se habla el artículo 90 para garantizar el derecho de defensa. Imaginémonos que el sindicado no hable el castellano, sea un extranjero o sea una persona, digamos, que habla un idioma maya, o bien un extranjero que no hable el castellano. Entonces, para garantizar su derecho de defensa se le puede nombrar un traductor o un intérprete de su confianza para que lo asista durante sus declaraciones o en el debate o audiencias. Entonces, esto es más que todo en cuanto, y todo esto que hablamos hoy, pues teníamos previsto realizar la audiencia, como les decía al inicio, el día lunes. Sin embargo, pues por el examen que ya inicia,
no vamos a hacer esa audiencia, lo tendremos que aplazar para luego de que terminen los exámenes primeros parciales. ¿Alguna pregunta, compañeros, antes de hablar del examen primer parcial y de otros aspectos? No sé si quedó bien claro el tema de hoy. Sí, licenciado. Licenciado. ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Bien, en virtud del silencio sepulcral, hablemos del primer examen parcial. Está programado para el 3 de marzo, es decir, el próximo viernes. Lo realizaremos a partir de las 18 horas para que todos puedan conectarse a esa hora. De 6 a 7:30 o 20 horas. Vamos a considerar ahí el día del examen, va a aparecer si es de 6 a 7:30 o de 6 a 8. ¿Por qué 2 horas o por qué hora y media? Porque el examen va a ser práctico. Eminentemente práctico. No hay teoría. Entonces, y lo vamos a versar sobre los 4 documentos que ustedes ya tienen. La denuncia, la querella por delito de acción privada, la querella por delito de acción pública y el material de escena de crimen. Y cuando digo yo que es práctico, pues les van a plantear casos. Un caso, y por ejemplo, el caso se plantea, digamos, un hecho, ¿ya? Y para citarles un ejemplo, puede ser que se le plantee el caso de la manera siguiente. Que el señor Juan Estrada Funes, el día 5 de febrero del año 2023, estacionó su vehículo en la vía pública, concretamente en la Quinta Avenida y 20 Calle de la zona 1 de la ciudad de Guatemala. Y al retornar aproximadamente a las 18 horas, no encontró su vehículo que había dejado estacionado en la vía pública. Acude a usted para que presente ante la autoridad competente el acto introductorio que procede por el tipo penal que procede, digamos. ¿Qué acto conclusivo deben de presentar ante quién y por qué delito? María José. Denuncia por hurto. ¿Denuncia está bien? ¿Ante quién? Querella. Puede ser denuncia, puede ser querella, pero en este caso, más que todo, pues hablemos de una denuncia. Lixi, ¿es denuncia? Ante la policía. Puede ser ante la policía. Denuncia, recordemos que es ante la policía, Ministerio Público o juez. Y es del juez. Ay, yo soy la única María José. Y el compañero hacía hurto, ¿no? En este caso es hurto agravado. Bueno, se le plantea así el caso, pero entonces lo que tienen que hacer, si es denuncia, ustedes sabrán si es denuncia o es querella o es de querella por acción pública o acción privada. Entonces, lo que tienen que hacer es, se les va a pedir que redacten parte del documento del acto conclusivo que procede. Puede ser que se les pida que redacten el encabezamiento, que redacten las peticiones, o que redacten el fundamento de derecho, o que relaten el hecho circunstanciado. ¿Ya? Partes del documento. Y así, casos como esos, vamos a plantear. Ustedes tienen que analizar, se les va a plantear el hecho. Ustedes tienen que saber por qué delito. Ustedes tienen que saber si es denuncia o es querella. Y saber redactar la parte que se les vaya a requerir. Como les decía, puede ser el encabezamiento o la parte introductoria, puede ser los hechos, puede ser el fundamento de derecho, las peticiones, etcétera, o los medios de investigación que deben acompañar a su denuncia o a su querella. ¿Me explico?
Bien, y entonces así se van a plantear los casos, ¿ya? Entonces, para que, digamos, ustedes tengan pues la idea de cómo va a... Y pueden usar su código penal, su código procesal penal, su constitución y otras leyes que ustedes estimen pertinentes para trabajar. Algo importante, se les va a dar no toda la información. Ustedes tienen que ser creativos. Si faltan fechas, faltan nombres y otros datos importantes para redactar lo que se les solicita, tendrán que crearlos ustedes. ¿Ya? Ahí en las instrucciones pues se les va a indicar qué es lo que tienen. Sharon, sí, Sharon. Buenas noches, licenciado. Disculpe una consulta. ¿Qué aplicación utiliza usted para hacer el examen? ¿Cómo? En este caso, como son casos prácticos, pues si no los califica el sistema, sino que lo voy a calificar yo. Pero es como un tipo formulario, como solo que usted lo va a calificar. No, se les va a plantear el caso y ustedes en el espacio que quede, ustedes van a desarrollar o redactar lo que se les solicite. Ok, pero si es a computadora, así como a veces lo piden a mano. No, a computadora. Gracias, licenciado. Licenciado, disculpe una pregunta. Dígame. ¿Cuántos casos va a poner? 3. 3. 3 casos de un valor de 10 cada uno. Ahí está bien, gracias, licenciado. ¿Estamos, compañeros? Perdone, licenciado, los temas serían entonces la denuncia, la querella de acción pública y privado, escena del crimen, dijo también, ¿verdad? Ajá. Y la primera declaración del sindicato. Exacto. Sí, se plantean casos en relación a la aclaración o a la orden de aprehensión de los temas que hemos visto en clase. Gracias. Bien, compañero. Buenas, solo una cuestión. Entonces, con lo de la querella, es la querella que nos había pedido usted que fuéramos a recoger, ¿cierto? De ahí también van a venir las preguntas. Fíjese que yo he tenido problema con eso. Yo hoy fui, porque fui la semana pasada, me dijeron que fuera esta semana. Fui y me dijeron que fuera la otra semana. Entonces capaz que ya, ¿me entiende? Después del parcial me lo dan, no sé qué hacer. Sí, pero sí, ahí sí que tal vez alguien le puede compartir alguna que haya conseguido, alguno de los compañeros le pueda compartir algo. Bueno, eso sí podría ser. Gracias, licenciado. Bueno, a servirle. Bien, compañeros, entonces como ya lastimó, digamos, lamentablemente el lunes no nos vamos a ver, nos estaríamos saludando hasta el día del examen. Les deseo éxitos y tranquilos, el examen va a venir sencillo, todo lo que hemos visto. No va a ser complicado, sino que ahí sí que claro, preciso y circunstanciado. Solo una pregunta. Diga. Las diapositivas. ¿Perdón? Las diapositivas las va a compartir. Están pendientes algunas, el lunes las mandamos. Está bien. ¿Y la plataforma del examen va a ser Classroom? Permítanme, vamos a ver, no es... sí, que Classroom. Sí, cualquier cambio les avisaríamos, pero sí es Classroom. Ok. Gracias, licenciado. A servirle. Sharon, no sé si quiere decir algo o ya... Perdone, licenciado, ahorita bajo la mano. Ok, gracias. Gracias, Lick. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Entonces, éxitos y éxitos en sus exámenes. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias.